Richie, un aplauso virtual para ti y adelante. Recibido el aplauso virtual, muchísimas gracias Marga y muchísimas gracias Elena, y también un agradecimiento muy grande a la POIA pues por retomar un poco la conexión entre profesores, profesoras, escuelas de todos sitios y poder así de esa manera salir del letargo que nos ha impuesto la pandemia hasta cierto punto, ¿no? Una cosa que os quería comentar que no tiene nada que ver, pero vivo en Jaén, aquí en la Carolina. Tengo alergia al olivo y esta mañana me he levantado con la voz totalmente tomada. Si me la notáis muy ronca, llevo toda la mañana con infusiones, miel, limón, a ver si consigo que la voz me aguante, porque vamos, tenía una Vaya. preocupación y No se bueno, dicho nota, ¿eh? eso, Nada, nada. sí, pero vaya, No se nota. precisamente esta mañana que tenemos el webinar, pues estaba, Vaya, vamos, bueno, agobiadísimo, aquí carraspeando, intentando de una venga. manera u otra poder que salga esto adelante. Y bueno, pues ya si os parece, podemos pasar ya a la presentación porque el tiempo es justo. Gracias. Y me gustaría que entre todos. Y bueno, para empezar, deciros que simplemente lo que yo voy a compartir con vosotros pues una aportación de una escuela modesta, pequeña, en la que desde luego tenemos la suerte de tener un edificio propio, lo cual nos ayuda a desarrollar muchas de las iniciativas que vais a ver ahora, pero eso tampoco quita que los centros que tenéis edificio compartido podáis coger algunas ideas que nosotros pues compartimos con vosotros pues modestamente, simplemente como una aportación. Cuando Marga me contactó para participar en este webinar, pues pensando qué aportación podríamos hacer, qué podría ser más interesante, pues pensamos en hablaros sobre la transformación que estamos haciendo a los espacios de aprendizaje del centro. Estamos reconvirtiendo aulas, digamos, convencionales, tradicionales, en otros espacios que vais a ver ahora, porque pensábamos que, y quiero enlazar con lo que se decía al principio esta mañana, tanto Violeta como Juan Manuel, y las sugerencias que hacíais muchos compañeros, es que es necesario que las escuelas se conviertan en un lugar atractivo pues, para el alumnado, para los posibles alumnos, y yo creo que uno de los elementos por los que tenemos que apostar es por la innovación metodológica, y la innovación metodológica pues, pasa pues, por muchos sitios, ¿no? Y uno de ellos es la transformación de los espacios de aprendizaje, hacerlos más atractivos, más polivalentes y con muchas más posibilidades tanto para alumnos como para profesores. Vale. Bueno, la veis todo ahora, ¿no? Pues bueno, retomamos lo que he comenzado diciendo y dicho esto, pues Marga, si puedes pasar. Vale, por crear un pequeño contexto muy rápidamente, cuando nosotros iniciamos hace como 3 años esta propuesta de transformación de los espacios de aprendizaje del centro, tuvimos una serie de encuentros, el profesorado, para reflexionar sobre lo que eran los espacios de aprendizaje. Y lo primero que nos venía a la cabeza a todos, digamos por inercia, era que un espacio de aprendizaje es el aula. El aula. Y ese fue el primer, digamos, mito que quisimos tirar o derribar, ¿no? Un espacio de aprendizaje puede ser cualquier entorno, no solamente en el aula, sino fuera del aula, en las zonas comunes del centro o incluso fuera del centro. Y bueno, después el confinamiento por la pandemia nos ha dado la razón en el sentido de que también tenemos espacios de aprendizaje virtuales que lo hemos venido utilizando todo durante estos largos meses ya, ¿no? Entonces, una vez que teníamos claro que no solamente el aula tenía que ser un espacio de aprendizaje, sino que cualquier entorno podría ser un espacio de aprendizaje, lo siguiente sobre lo que reflexionamos previo a iniciar todas las transformaciones fue que ese espacio de aprendizaje fuese un elemento dinamizador. Y cuando hablamos de un elemento dinamizador, pues nosotros queríamos que donde se produjera el proceso de enseñanza-aprendizaje pues fuera un espacio polivalente, fuera un espacio integrador de objetivos a capacidades, a diferencias de alumnado, que fuera también muy importante un espacio en el que el alumno tuviera el protagonismo de su propio aprendizaje,
e incluso también en ocasiones del aprendizaje de sus compañeros y compañeras. Y también queríamos que los espacios de aprendizaje, o por lo menos lo íbamos a intentar, favorecieran la atención a la diversidad del alumnado, porque si hay un alumnado diverso, precisamente, es el alumnado de las escuelas oficiales de idiomas, desde los rangos de edad, ya sabéis, como a las motivaciones, capacidades, objetivos, en fin, nos podemos encontrar con una aula o con unos espacios de aprendizaje en los que hay una diversidad de alumnado tremenda. Y eso es necesario poder dar una respuesta a los alumnos y alumnas que vienen con, digamos, intereses diferentes dentro de un interés común que es aprender el idioma. Entonces, bueno, una vez que teníamos claro todos esos conceptos, todas esas ideas, tocaba hacer una reformulación de los espacios y de los conceptos. Es decir, las aulas tradicionales había que transformarlas, había que cambiarlas, hacía falta presupuesto, ahora veréis más o menos cómo lo hemos hecho, y los conceptos, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes. Un espacio de aprendizaje ya no es o no debe ser para nosotros únicamente un aula en la que el profesor tiene un espacio prominente, cuando hablamos de espacio puramente dicho, y una relevancia prominente, ¿no? Tiene que ser el alumnado y tiene que haber distintas opciones, ¿vale? Y por último, para terminar esta contextualización, para que todo esto saliera bien adelante es necesario que estuviera reflejado en los documentos del centro para poder hacerlo con garantías, para no caer en los individualismos y que fuera solamente un profe u otro profe el que se dedicara, digamos, a trabajar en esta línea y que hubiese otros que se limitaran a continuar de una manera más tradicional, ¿no? Entonces, eso simplemente se apunte que se integró en el proyecto de centro. Vale, Marga, pásame si puedes. Vale, no solo de aulas vive el profe, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los 3 espacios de aprendizaje que nosotros decidimos que tienen que estar funcionando de manera sistemática y de manera continua en el centro? Bueno, pues por un lado, desde luego las aulas, pero unas aulas nuevas, reconvertidas, polivalentes, integradoras, como os comentaba antes, y de las que vamos a ver ejemplos ahora. Pero también las zonas comunes del centro. Cuando hablamos de las zonas comunes del centro, pues no queríamos que se limitaran al uso que generalmente se suele hacer de ellas, que es, por ejemplo, pues cartelería, cuando hay algún tipo de celebración tipo Halloween, etcétera, pues poner decoración, pero se limitaba a eso, se venía limitando a eso, no. Queríamos que se desarrollaran actividades docentes, metodológicas, de manera sistemática, continua, sin ningún tipo de preparación previa en cuanto a organización en las zonas comunes del centro. Entonces, ahí también hemos tenido que acometer transformaciones. Y por último, los exteriores. Los exteriores del centro, no solamente dentro del recinto del centro, sino también la propia localidad, la propia ciudad de La Carolina, un pueblo pequeñito, pues también nos ofrecía muchas posibilidades. Y sobre esas 3 líneas hemos reconceptualizado lo que son los espacios de aprendizaje, aulas, zonas comunes del centro y exteriores. Y ahora pues vamos a ir viendo un poquito en esos 3 ámbitos lo que venimos haciendo y lo que todavía nos queda por hacer. Deciros que las imágenes que vaya a ver a partir de ahora, pues la mayoría son previa a la pandemia, aunque veréis algunas con la gente con mascarilla, pero bueno, es verdad que muchas de las cosas que vaya a ver ahora, pues ahora mismo no se podrían hacer, pero yo confío que muy pronto se puedan volver a hacer y que nosotros sigamos avanzando en esta línea porque tenemos, la verdad, mucha ilusión y sobre todo estamos viendo que los resultados están siendo positivos, no solamente para profesorado, para alumnado, sino también para profesorado, en cuanto a la motivación tan grande que ofrece. Así que vamos a empezar a ver ejemplos. Marga, cuando puedas pasar. Empezamos con la aula, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de transformaciones que hemos hecho en aula y de creación de nuevos espacios y para qué lo hemos hecho y lo que nos ha aportado y lo que nos está aportando. Pasamos otra vez, Marga. El primer aula que transformamos, porque hemos hecho 2 transformaciones grandes en 2 aulas, pero bueno, en las demás también hemos actuado, ahora lo veréis, fue el aula, lo que ahora llamamos el aula de aprendizaje visual,
que, como veis a la izquierda, era un antiguo laboratorio de idiomas, que, bueno, los laboratorios de idiomas antes tenían mucho sentido, pero ahora pues han perdido todo su sentido, ¿no? Con las tecnologías, móviles, etcétera, en fin, para qué vamos a decir. Y pues teníamos un espacio que eran mesas ancladas al suelo, como veis, sin ninguna posibilidad de movilidad. Incluso los propios alumnos, para entrar, tenían que, pues como cuando entras a sentarte a un patio de butacas del teatro, ¿no? Tienes que ir, la gente se tiene que ir levantando y apartando. Quitamos ese espacio y ahí me aparece un correo. Creo, Marga, que algo pasa que no se ve ahora la presentación de Genial. Se ve un correo tuyo. Bueno, voy contando mientras Marga lo recupera. Transformamos ese espacio, retiramos todas esas mesas, que luego, por cierto, la hemos reconvertido, les pusimos ruedas y le pusimos unas cosas encima que ahora las veréis. Y ese espacio al que le retiramos las mesas, pues empezamos a trabajar sobre él en distintos aspectos. Por un lado, sobre el suelo, ahora cuando podamos recuperar la imagen, sobre el suelo pudimos... vamos a esperar un poquito. Disculpar porque no sé también lo que pasaba con mi... Ahora, vale. Bueno, ahí como veis, actuamos sobre el suelo. Solo le pusimos una cubierta con 4 colores diferentes. Esos 4 colores ya nos creaban como 4 espacios secundarios que se pueden utilizar, bueno, pues de distintas maneras. Ahí ya entramos en la creatividad de cada profesor o el planteamiento de cualquier tipo de actividad. Luego le pusimos unas mesas que tienen como principal elemento atractivo 2 cosas. Primero, que son redondas y permiten que el trabajo en grupo de los alumnos se desarrolle de manera más integrada, porque estás viendo a los compañeros frente a frente y de verdad que ayuda mucho. Y sobre todo a las mesas le pusimos encima unos vinilos sobre los que se puede escribir con rotulador, parecido a las pizarras. Esos vinilos, y ahora lo veréis con ejemplos, se convierten en algo totalmente atractivo, de una manera que tanto los alumnos como los profesores se lanzan rápidamente a escribir, a dibujar y cosas que se suelen hacer en un cuaderno, cuando se hacen ahí, es que se dispara la creatividad, se dispara la motivación de profesorado, de alumnado, etc. Bueno, vamos a ir viendo más ejemplos de este aula. Pasa, Marca, cuando pueda. Bueno, ahí la tenéis desde dos planos distintos. Las mesas le pusimos ruedas, lo cual permite, bueno, reconfigurar, redistribuir rápidamente la configuración de la clase, incluso sacarla. Ahora veréis, espero que se pueda ver un vídeo en el que se hizo una actividad, digamos, de educación física en inglés y, bueno, pues se retiraron las mesas sin ningún problema, porque lo que hablábamos antes, de que los espacios para nosotros tienen que ser polivalentes, por tanto no puede haber ningún elemento de mobiliario que impida el desarrollo de cualquier tipo de actividad. Bueno, pues aparte, y ya por terminar un poco con lo que tiene este aula, da igual, déjalo Marga, sí. Pues también pusimos armarios en los que había mucho material, da igual Marga, pásalo si quieres. Pusimos armarios en los que había mucho material accesible y directo para el alumnado, para que lo pudiera coger en cualquier momento y recurrir a él. Aquí tenemos 2 momentos de distintas actividades, de distintas clases en el aula, en los que los alumnos están trabajando sobre una tarea. Quiero recordar que esta tarea, la de la izquierda en concreto, era Giving Directions, la clásica actividad. Ahora veréis también cómo se desarrolló. Y muy bien, vemos a la profesora ahí en el centro que se va moviendo por las distintas mesas y vemos como los alumnos, cada grupo de alumnos están trabajando en diferentes tareas. Y a la derecha también otra configuración que se hizo de ese aula para otra actividad, y eso también es interesante porque el aula esta y las demás que hemos transformado, le hemos puesto muchas pizarras por todos sitios porque los alumnos la utilizan para en cualquier momento hacer cualquier aclaración, anotación o por cualquier reto que le puedan poner a sus compañeros.
En la foto de la derecha, sobre todo, lo que quiero que veáis que hay, se pueden hacer distintas tareas autónomas que a lo mejor luego conducen a la consecución de una actividad común o de un objetivo común, que luego explicaremos también. Pasa, Marga, por favor. Ya por terminar con el aula de aprendizaje visual, otra posibilidad que nos ofrece es crear entornos de una manera u otra con lo más posible, lo más cercano a la realidad, ¿no? Ahí a la izquierda veis pues, la típica situación del alumno que hace el rol de camarero, los otros que hacen los de clientes del restaurante. Bueno, nos permitía estas mesas y este aula pues poner los objetos ahí simulados o incluso dibujarlos. Y luego en la foto de la derecha ahí veis, por ejemplo, la mesa, déjalo todavía, Marga. Ahí veis una mesa cómo se utiliza para dibujar en ella, escribir en ella. Insisto en eso, es que es muy, muy motivador. Es un recurso relativamente barato, ahora veréis más ejemplos, y os sorprendería lo motivador que es para ellos, lo rápido que cogen el rotulador y se ponen a escribir, a dibujar, y cómo se lo quieren luego enseñar a sus compañeros de la otra mesa que están haciendo otra cosa, porque a lo mejor la tarea es interdependiente y lo que hacen unos depende de otros, etc. Entonces, muy, muy contentos con eso. Pasa, Marga, porque espero que se pueda ver un vídeo que viene ahora, un par de vídeos de actividades en este aula, para que veáis un poco más en directo cómo se... Vamos a ver si se carga. Vamos a cruzar los dedos. Esta actividad, da la play, sí. Esta actividad era, los alumnos escuchaban un audio, pero no sé si se oirá, pero bueno, imaginaros que están escuchando un audio en inglés y cada mesa tenía una categoría sintáctica y ellos tenían que sacar el vocabulario o la tarea que tenía cada categoría sintáctica. Y entonces se iban moviendo y pues, si escuchaban un verbo, se iban a la mesa del verbo y ponían el verbo. Si escuchaban, yo qué sé, un adverbio, pues se iban a la mesa del adverbio y lo ponían. Y luego esta actividad luego tenía muchas otras cosas, luego tenía otra serie de tareas. Digamos que ellos mismos estaban creando ya aquí el material previo al siguiente paso, al siguiente nivel de esa actividad. Entonces, bueno, aquí podéis ver eso, la polivalencia del aula, ¿no? El movimiento, quitamos esa rigidez de estar sentado en el pupitre, ahora lo tenemos que tener por la distancia social, pero el movimiento que nos permite este aula y insisto, y aquí lo podéis ver, cómo el alumnado adquiere protagonismo sobre su propio aprendizaje, quedando el profesor, la profesora un poco al margen, entiéndase bien al margen lo que quiere decir, y muy contentos, muy, muy satisfechos con ello. Pasa, Marga, si puedes. Aquí tenéis otro ejemplo. Este no sé por qué no se ve a pantalla completa, pero bueno, dale a play, Marga. Tuvimos una serie de vídeos que hacíamos, que nos lo sugirió una alumna, que se llamaba EO Influencers. Déjalo, está así. Se llamaba EO Influencers. Y aquí veis lo que os comentaba antes. Cuando reutilizamos este aula también para una actividad de educación física, teníamos un alumno que era profe de educación física y entonces él planteó una actividad de clase de educación física con el vocabulario propio de educación física, puso a los compañeros a hacer deporte y ahí veía a una chica con un violín que es alumna nuestra, que es una virtuosa de violín, de hecho ganó un concurso de Canal Sur de talento y ella acompañaba los movimientos con su violín, ¿no? Y bueno, no se oye, pero imaginaros que están dando todas las instrucciones en inglés, le pusieron el vocabulario clave, aparecía en el vídeo y bueno, pues ahí veis todas las posibilidades que nos ofrece reconfigurar este espacio de aprendizaje, ¿vale? Marga, pasamos la siguiente aula que os quiero mostrar, que hemos transformado en estos últimos años, es la que hemos llamado aula visible, y ahora entenderéis por qué. Ahí la veis a la izquierda como era antes, pues una aula llena de pupitres, era además una aula pequeñita, porque la escuela nuestra es muy pequeña, y tenemos pues básicamente 4 aulas grandes y 4 pequeñitas. Esta es una de las pequeñitas. Y la tenéis a la izquierda como era y la tenéis a la derecha como es.
Sí, las sillas también con ruedas, porque todo el elemento de mobiliario lo hemos querido tener con ruedas para poder precisamente eso, rápidamente reconfigurar, reestructurar. A la derecha, en la foto de la derecha, si veis pegado a la pared una mesa rectangular, esa es una de las antiguas mesas del laboratorio, que le pusimos ruedas, le pegamos encima los vinilos y también nos da, pues la hemos reutilizado, ¿no? Porque pues pasa amarga. Vamos a ver, ¿cuál es está bien ahí, déjalo, Marga, no hace falta que... Déjalo. ¿Cuál es, digamos, el principal atractivo, a nuestro juicio, que presenta este aula? Bueno, aparte de el mobiliario, que como veis, pues es un mobiliario visualmente atractivo, silla de colores que nos puede dar en su momento pie a realizar algún tipo de actividad, dependiendo del color de la silla, etcétera. La fácil reconfiguración de la disposición del mobiliario en la mesa, en el aula, retirar mobiliario, añadir mobiliario, pizarra en todos los sitios de la pared, en todas las paredes del aula. El principal elemento atractivo es lo que podéis ver en la foto de la derecha, que es que ese aula tiene un gran cristal que la hace transparente, la hace visible. En la foto de la derecha está tomada desde los pasillos del centro, con lo cual cualquier persona que pasa de largo por ahí porque va a su clase y va a ver esta clase en curso. A la vez, este cristal, ahora lo veréis, este cristal se puede escribir en él y borrar en él, y luego tiene también aparte una pantalla desplegable para el proyector, porque si es necesario proyectar. Pero el simple hecho de que desde dentro se vea fuera, lo que pasa fuera, y desde fuera se vea lo que pasa dentro, para nosotros consideramos que fue un elemento motivador, tanto para los que están dentro como para los que están fuera. Los que están fuera pueden pasar y ver una clase en curso y sentirse muy curiosos por ver lo que está pasando dentro, ¿no? Y es una manera de motivar e incentivar, insisto, a profesorado y alumnado. Nos está dando mucho juego y nos está funcionando muy, muy bien. Pasa cuando puedas, Marga. Vale, aquí podéis ver alumnos de francés utilizando en una actividad que tenía que ver con el manejo de datos estadísticos y transformación de datos estadísticos, pues aquí podéis ver cómo también utilizan digamos, el cristal como pizarra, pero hay otros compañeros usando otras pizarras, realizando otras tareas. A la derecha podéis ver a mi compañera Isabel, que es la profe de francés, cómo está ahí simplemente coordinando lo que están realizando el resto de alumnos, que como veis pueden ser tareas muy diferentes. Tenemos aquí en primer plano a dos chicos que están buscando una información en un teléfono móvil, tenemos otra chica a su lado que está escribiendo en una pizarra. Quiero recordar que hay información que le están pasando los chicos, y las chicas del fondo creo que tenían, porque no recuerdo muy bien, creo que tenían que utilizar la información que están viendo en la pizarra que está haciendo la chica para hacer otra tarea más que al final repercutía en lo que están escribiendo en el cristal. Entonces, vuelvo un poco a lo que decía al principio, un espacio polivalente que puede dar pie a que se haga una actividad, digamos, en cadena, ¿no? Con un objetivo último final. Vale, vamos rápido porque se me pasa el tiempo como siempre y se me quedan muchas cosas sin... necesita acceso. Bueno, pues nada, sáltalo, Marga, sí, me imagino que es un vídeo de esa misma actividad, pero entraba la cámara y se veía la misma actividad. Pásalo y pasamos. Esto sí también tenía interés en compartirlo con vosotros. Otro elemento en todas las aulas, quizás para centros en los que no podáis acometer una transformación tan grande simplemente por el hecho de que no tenéis centro propio, os aconsejo el tema de los vinilos en las mesas. Insisto, eso se puede comprar casi en cualquier sitio, en una tienda de chino, o nosotros en una tienda que hay de impresión, de camisetas, logos, etcétera, el que nos lo hace. Muy sencillo, se puede poner, como veis en la foto de la derecha, en mesas convencionales, y os aseguro que es súper motivador para el alumnado. Es que cuando llegan, porque hay aulas en las que no todas las mesas tienen vinilo, solamente algunas, cuando llegan quieren sentarse en la mesa del vinilo.
y ya cogen ellos su rotulador y ya se ponen ahí preparados a lo que venga, ¿no? Entonces, es una idea, digamos, relativamente económica y con una proyección que nosotros todavía no hemos llegado a ver hasta dónde nos va a dar de sí, porque insisto que es muy, muy motivadora para todos, alumnos y profesores. Pasamos, Marga. No, no, no son nada caros, no son nada caros, os digo que no son nada caros. Aquí tenéis las mesas de laboratorio, las antiguas mesas de laboratorio que le dimos una nueva vida útil, le pusimos ruedas como hemos comentado, y aquí tenéis a la izquierda cómo se hizo, por ejemplo, por los diferentes alumnos, trabajando de manera independiente, cada grupo en su mesa, pero con el objetivo de luego unir todas las mesas, y esto era un mapa mental, si no recuerdo mal. Con vocabulario, creo recordar que era en francés. Entonces, bueno, pues insisto una vez más, muy motivador para todos. Y otra cosa que también hemos integrado en la mayoría de las aulas para hacerla, insisto, polivalente, integradora lo máximo posible, es muchísimas pizarras pues, prácticamente por todos los espacios del aula. Pizarras polivalentes, es decir, que pizarras las que, como veis en la foto de la derecha, se pueden poner desde póster, pero se puede escribir siempre, te puedes levantar, puedes escribir, puedes poner algo ahí para que luego cuando pase el profe lo vea, etcétera. También nos está dando muy buen resultado. Pasamos, Marga. Vamos a la segunda parte, intentaré no extenderme mucho, pero bueno, las zonas comunes, ¿vale? Del centro como nuevos espacios. Cuando vuelvo a lo que decía al principio, las zonas comunes nosotros hemos querido que, aparte de ser zonas en las que se ponga decoración, se ponga cartelería, lo que hemos querido es que las propias zonas comunes sean espacios de aprendizaje per se, que nos podemos salir a los pasillos, nos podemos poner a trabajar y desarrollar una actividad ahí. Y normalizar eso en la escuela. Pasa, Marga, si puede. Vale, una de las zonas comunes, digamos, más recientes que hemos integrado en el centro ha sido lo que hemos llamado el muro de expresión colectiva y también un croma, ¿no? Ese pasillo que veis ahí se abrió en el centro porque se hizo una salida de emergencia que no había y, bueno, y nos generó un pasillo, ¿no? Esa salida de emergencia, esa obra generó un pasillo nuevo. Y pensamos, bueno, ¿cómo podemos aprovechar este pasillo? Ahí a la izquierda veis que está al lado de un aula. Bueno, pues a la izquierda lo pintamos con pintura de pizarra, en la que se puede escribir, digamos, con tiza a la antigua usanza, y a la derecha lo pusimos en verde para grabar vídeos y registrar imágenes con fondo croma y luego ponerle lo que fuese posible. Pasa, Marga. Vale, pues entonces ese muro de expresión colectiva lo que intentamos y lo que le trasladamos a los alumnos es, en primer lugar, porque están siempre ahí, en una estantería que hay, están siempre las tizas de todos colores, de todos grosores, le dijimos a los alumnos desde el principio que siempre que ellos quieran y pasen por ahí y les apetezca expresar cualquier idea en los idiomas del centro, lo pueden hacer. Por supuesto, ideas respetuosas, pero plurales y libres. Y luego, aparte, se realizan actividades de cualquier tipo, o sea, cualquier profesor, cualquier profesora. Lo que veía a la derecha, por ejemplo, es nuestro compañero Christoph de alemán, que está haciendo, no recuerdo muy bien qué actividad era, pero él se llevó a su grupo, creo que era primero de alemán, se lo llevó ahí, habían trabajado algo previamente y salieron ahí y lo plasmaron ahí. Quedan cosas muy bonitas porque volvemos a lo mismo, todo lo que es visual, dibujo, texto, todo integrado motiva mucho a la gente y fenomenal, de verdad, funciona fenomenal. Pasa, Marga. Bueno, la foto que veis ahí a la derecha, porque también esto es importante, ¿no? Cuando le quieres dar relevancia a un espacio del centro y que no pase desapercibido, pues nos hicimos una pequeña inauguración, que ahí la veis. Además fue justo poco antes del confinamiento. Y bueno, he querido integrar esa foto ahí para que vierais, ¿no? que ya que aparece un espacio nuevo, es importante que el alumnado y el profesorado tome conciencia de que está ahí y bueno, ¿por qué no hacer una inauguración? Lo hicimos con música, en fin, ahí con pétalos de rosa, entraron todos los alumnos a escribir, estuvo muy bien, muy bonito. Pasamos, Marga.
siguiendo hablando con las zonas comunes, aquí tenéis otro ejemplo de cómo hay puesto para el desarrollo de tareas transversales e integradoras. Cuando se cumplió el año pasado, creo recordar que fue el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, bueno, pensamos que era una actividad interesante para los 3 idiomas del centro, porque, bueno, pues por la historia, las 3 civilizaciones, digamos, francesa, británica, alemana, estaban muy directamente vinculadas con ese hecho histórico. Entonces, pues creamos un muro de Berlín ahí en la escuela. Cada ladrillo era con cartones de leche, los alumnos lo fueron decorando, lo envolvimos en papel, lo fueron decorando con textos, mensajes, lo fueron pegando ahí. Y esta actividad estuvo presente durante varias semanas, ¿no? Porque culminaba con una actividad principal, que espero que se vea ahora el vídeo, ojalá se vea, culminaba con una actividad principal que era la caída del muro de Berlín, pero previamente había que hacer todos los ladrillos, colocar todos los ladrillos. Pero bueno, lo que quiero haceros ver aquí es cómo se volvió a usar una zona común del centro como un espacio de aprendizaje. En este caso, una actividad que era extendida en el tiempo, era transversal porque era para todos los niveles de idiomas del centro. Y bueno, ahora escuchará a Pink Floyd, José Luis, si podemos ver el vídeo. No faltó. Pasa, Marga. Siento que creo que no se va a escuchar otra vez, pero bueno. Bueno, lo que suena de fondo es Pink Floyd, ¿eh? Pink Floyd, vale. Winds of Change, no, Pink Floyd no, bueno, Winds of Change. Bueno, este fue el momento culminante de esa actividad, que era la caída del muro. Al fondo vemos, digamos, a los alumnos de Alemania del Este, con los carteles pidiendo libertad, y ahora veréis cómo cae el muro, ¿no? Estaba todo el alumnado del centro, todos habían trabajado. Si os fijáis, ya están todos los muros llenos de ladrillos. Y ahora va a caer el muro. Scorpion, sí que. Y ahí ya cae el muro, ¿no? De acuerdo. Perfecto, gracias, Marga, pasa. Y la última actividad, la que tenemos ahora mismo en curso, se conmemora el 50 aniversario de fallecimiento de Coco Chanel, y bueno, desde el Departamento de Francés, nuestra compañera Isabel ha impulsado esta actividad, que la hemos hecho también extensiva a todos los niveles de idiomas, y además integrada con un proyecto de innovación. Y es verdad que lo decía Violeta al principio, que es importante que las escuelas presentemos proyectos de innovación a la consejería. Bueno, pues un proyecto de innovación que tenemos a 2 años, que es precisamente se llama aulas intergeneracionales, porque como hemos comentado al principio, nuestras aulas están llenas precisamente de una diversidad, entre otras cosas, generacional de alumnos, y eso es muy enriquecedor si se le sabe sacar partido. Bueno, pues esta actividad forma parte de ese proyecto de innovación y también se ha trasladado a las zonas comunes del centro. Se ha decorado una parte de las zonas comunes del centro imitando la tienda de Chanel en París, y a la derecha veis un café parisino, ¿no? Y bueno, pues ahí se han hecho diferentes actividades. Es una pena que no veáis, porque la semana que viene tenemos un desfile de Chanel. Además lo vamos a hacer en los exteriores del centro, en concreto en una plaza de la Carolina. Hemos hablado con el ayuntamiento y ya está todo preparado. Y bueno, esto enlaza con lo que decíamos antes, que también las zonas exteriores del centro o fuera del centro completamente nos crea espacios de aprendizaje realmente muy motivadores. Para mí la palabra es motivadores. Vale, Marga, pasa si puedes. Pues me imagino que... Decirte que estamos súper fuera de tiempo. Vale. Bueno, vale, si quieres cortamos aquí, porque esto es lo último. Salimos al exterior, instalaciones exteriores y el pueblo de la Carolina, ¿no? Tenemos, muy rápido y termino con esto, tenemos ahí a la derecha, esto es una especie, en la entrada del centro, una especie de patio que hay ahí. Pues mira, ahí también nos salimos y hacemos muchas actividades ahí. Si veis, los alumnos van con mascarilla, que esta es relativamente reciente, y ahora pues bueno, mucho mejor salir al exterior, ¿no? Para hacer actividades por el tema de la distancia social. Y bueno, a la izquierda pues una actividad que hicimos el año pasado, que hice en concreto yo el año pasado con mi grupo de B2, y fue en el exterior. Era una ruta turística por los puntos más importantes de la Carolina, y cada grupo de alumnos tenía una misión diferente. Y bueno, pues
Ya por terminar, pues decir que es importante que todo, si se entra en una dinámica de este tipo, es importante que se integre en los documentos del centro, que forme parte de los documentos del centro. Y vuelvo a lo que empecé. Muy motivador para profesorado, para alumnado, ilusionante para el centro y también con el objetivo, nosotros somos una escuela pequeñita, tenemos que estar peleando casi partido a partido por los alumnos, por conseguir alumnos, porque bueno, siempre está la amenaza y el fantasma de la pérdida de grupos, pérdida de profesorado, y bueno, todo esto al final cala a través de redes sociales, del boca a boca, y a nosotros nos está dando buen resultado y estamos de verdad contentos. Se me han quedado muchas cosas que deciros, pero bueno, entre las incidencias técnicas por mi parte y la falta de tiempo, pues eso es todo lo que puedo compartir con vosotros. Agradeceros enormemente que me hayáis dado la oportunidad y bueno, si cualquiera quiere contactar con nosotros para cualquier cosa, pues lo podéis hacer a través de nuestra página web, redes sociales, etcétera. Muchas gracias, Desi. Y bueno, en el chat todo el mundo comenta que está impresionado con vuestra gran labor. Y bueno, es que la verdad es que motiva al alumnado a tope y no me extraña que la Carolina, pues el alumnado siga ahí firme y fiel a vosotros, porque vamos, así de esta forma es como los motivamos de verdad. Sí, Muchas gracias. y lo digo a los compañeros, al profesorado motiva un montón, de verdad, motiva un montón todo este tipo de cosas. Muy artístico, es una pasada, de verdad, te tengo que decir que es una pasada, vamos, parece que entras ahí en un plató, o sea, es impresionante. Bueno, Enhorabuena. Lo que comentas de Chanel, la verdad es que, bueno, eso va a ser un espectáculo, además Sí. para todo el pueblo, o sea, que todo el Sí, mundo sí. está involucrado también en la escuela. O sea, Vamos a aprovechar, ya lo digo, vamos a poner un stand para las prescripciones. Sí, muy buena idea, muy buena idea. Vaya, totalmente, vamos. Pues sí, Desiderio, perdona, para tus redes sociales, ¿me puedes decir cómo es? ¿Arroba qué más? Sí, mira, lo ponía al final de la presentación. Es que ni yo me acuerdo, Desiderio-profe. Pero Arroba la Desiderio, Carolina, arroba Desiderio. Y la Carolina, arroba E mayúscula OI la Carolina. EOI, bueno. Espérate, es que no, vamos, ni me acuerdo. No te preocupes, yo lo busco, ya pasaré yo a través del chat. Pues nada, después lo pasa en el chat ese sin problema. Sí, vale. gracias. Ahora lo intento pasar yo de todas maneras. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por lo bien que lo habéis organizado en tan poco tiempo y el esfuerzo que habéis hecho. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Os lo merecéis.